Bienvenidos a un nuevo FisioClick. Hoy compartiré con ustedes un webinar que se realizó con la colaboración de Physiokinetic. Allí se hablará de los elementos que debes saber para construir tus pruebas especiales. Que lo disfrutes. El tema que se está abordando el día de hoy es darle herramientas tanto a los estudiantes como a los profesionales de poder entender cuáles son aquellos vacíos que normalmente no nos explican en la universidad. Más de uno de nosotros está cansado o se agotó en aquel momento cuando estudiaba de las famosas listas de pruebas especiales que teníamos que memorizarse. En primer momento, las pruebas no tienen nada de especial. Sí son pruebas porque son herramientas de evaluación. Sin embargo, el término especial ya nos aleja de la realidad. ¿Por qué? Porque nos traza o nos coloca una barrera inmensa indicándonos que existe como una especie de dificultad o un secretismo para desarrollar estas pruebas, estas dichas pruebas o mal llamadas pruebas especiales. A partir de aquí, ya una vez finalizada esta presentación, debemos de quitarnos ese concepto de la cabeza de aprendernos de las 1200 o 5000 pruebas especiales que nos dan en una lista, cuáles son las que debemos utilizar. Vuelvo y repito, para el que no me comprendió. La situación es la siguiente. Imaginémonos nosotros a nivel de estudiante todos. Vamos a colocarnos todos a nivel de estudiante, hasta en mi posición. Cuando yo, por ejemplo, estudié, yo veía técnicas de evaluación y diagnóstico. Cuando empecé a ver la unidad curricular, lógicamente se estructuraba que si miembro superior, miembro inferior, y te daban pruebas especiales por cada área o por cada estructura corporal. ¿Qué pasa con ello? Cuando se daban esas estructuras, normalmente te daban una lista en donde decían, bueno, las listas de las pruebas especiales de hombros son estas y estas. Y normalmente habían 5 pruebas con las que se valoraban lo mismo. Pero ¿qué sucedía cuando tú llegabas a las prácticas clínicas? Cuando llegabas a las prácticas clínicas, no podías entender o no lograste entender cuál era la prueba que necesitabas para valorar el paciente de ese momento. Es decir, las herramientas que se dieron previamente en la universidad no llegaron al estudiante, porque una cosa es que se memorice y otra cosa es que se comprenda el conocimiento para que yo esas herramientas que he podido utilizar o esas herramientas que tengo disponibles las pueda ofrecer a mis pacientes participantes dentro de la consulta. Bien, entonces, ¿qué son esas pruebas especiales? Ya lo dije con anterioridad, son herramientas que nos sirven para hacer evaluaciones específicas de estructuras o segmentos específicos. Ahora, ¿qué evaluar? Esta evaluación con referente a pruebas especiales vamos a hablar a nivel musculoesquelético. ¿Sí? Perdón. Vamos a hablar a nivel musculoesquelético. ¿Por qué a nivel musculoesquelético? Porque particularmente existen pruebas especiales normalmente para la parte del sistema nervioso. Sin embargo, las voy a nombrar, digamos, de la manera más superficial posible para tener un entendimiento generalizado. Sin embargo, la evaluación que se plantea es del sistema musculoesquelético. Bien. Ahora, las estructuras que vamos a evaluar o que voy a evaluar, tenemos estructuras óseas, la articulación, el músculo y el sistema nervioso. Bien. Ahora, con referente a las estructuras óseas, el mecanismo que se va a utilizar para el sistema de evaluación, lógicamente va a ser la observación de primer momento, porque si encontramos una deformidad externa que no tiene sentido, asumimos que posiblemente puede haber una fractura de una estructura, ¿sí? En este caso, la mejor forma de verificar y diagnosticar ello es irnos hacia las pruebas de radiodiagnóstico, es decir, radiografías, resonancias, tomografías, todo ese tipo de elementos que nos van a dar información.
Bien, es decir, que para llegar a esta evaluación debemos de tener una base, una información de imagen. Sin embargo, el hecho no quiere decir que previamente nosotros podamos presumir de una fractura por las características que se ven alrededor de la lesión, pero no es 100% eficaz. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer ahora la parte, vamos a empezar a hablar de la evaluación de la articulación. Para poder entender la evaluación de la articulación, tenemos que trasladarnos cuando hacíamos mención a lo que son la ley cóncavo-convexa y convexa-móvil. ¿Sí? Estas leyes fueron establecidas para la aplicación de la técnica Kaltenborn o método de terapia manual denominado Kaltenborn o técnica de Kaltenborn o método de Kaltenborn. ¿Qué nos explica? En la primera parte, que es esta imagen que tenemos del lado de aquí, esta que tenemos aquí, nos hacen mención que cuando el extremo fijo es cóncavo, estoy entre una situación articular cóncavo-convexa y en caso el movimiento de deslizamiento interarticular posee direcciones opuestas al movimiento del extremo óseo móvil. ¿Qué quiere decir? Tenemos que un segmento convexo, que es el que tenemos aquí, va a estar fijo y el que se va a mover es este cóncavo, que es el que tiene el espacio por aquí, hacia adentro, ¿sí? Entonces él se va a mover en direcciones tanto para arriba como para abajo de acuerdo a lo que lo permita la articulación. Independientemente de que ustedes hayan escuchado nombrar de que a nivel articular hay movimientos accesorios. Movimientos accesorios es otro tipo de movimiento a nivel articular. Por ejemplo, si una articulación desliza hacia arriba y hacia abajo, el movimiento accesorio puede ser una rotación. Normalmente se considera un movimiento accesorio aquel movimiento que no puede hacerse fisiológicamente o funcionalmente la estructura. Es decir, que es ayudado por el fisioterapeuta o el operante externo para realizar la terapia. Por eso es, en este caso, supongamos una falange que esté siendo sometida a un deslizamiento superior, inferior. ¿Qué sucede? Hay publicaciones o técnicas que avalan movimientos accesorios. En este caso, el movimiento accesorio lo denomina movimiento de rotación. Bien, no es el caso que vamos a utilizar. Vuelvo y repito. Para la evaluación de la articulación solamente vamos a utilizar la parte más básica, que es el movimiento de deslizamiento y rodamiento establecido en los parámetros de Kaltenborn, en donde hablaba de estructuras cóncavas y convexas, en donde la estructura convexa va a ser fija y también tenemos una estructura convexa móvil. Bien. Ok. En este caso, la ley cóncavo-convexa parte de la premisa que todo movimiento hay un punto fijo. Siempre va a haber un punto fijo y hay otro móvil, independientemente de las estructuras que se muevan, ya sea convexa o cóncava. Es decir, que un extremo óseo que mueve sobre el otro permanece fijo respecto a este. ¿Sí? Si por ejemplo nos vamos a la parte de aquí, tenemos el segmento, tenemos el segmento fijo, que tenemos aquí, y el segmento móvil nuevamente. Bien, ok. Ahora bien, otro elemento que tenemos que tener en cuenta para la evaluación de la articulación es la terminología utilizada para las estructuras articulares. Para las estructuras articulares normalmente se usa el término envoltura laxa, que es este que tenemos aquí, y aquí hay un error de transcripción, debería ser envoltura ajustada, ¿sí? Ajustada. Vamos a ponerlo aquí un poco, que me permita ajustar. Aquí es difícil porque estoy trabajando desde una tablet. Bien, repito.
La articulación va a tener dos tipos de envoltura, una envoltura laxa y una envoltura ajustada. Bien. Ahora, ¿qué es la envoltura ajustada? Voy a colocar el ejemplo de la articulación de la rodilla, que la tenemos aquí. Bien, aquí tenemos todo el aparato osteoligamentoso. La envoltura ajustada es simplemente la tensión del aparato, del aparato ligamentoso de toda la articulación de la rodilla. Es decir, en este caso, los más visibles que tenemos es el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior que tenemos aquí atrás. Bien, y los ligamentos colateral interno, colateral externo, porque aquí está el peroné, y el colateral interno que está por aquí. Bien, ¿qué sucede? Para poder obtener esta posición de envoltura ajustada en la articulación, tiene que estar la articulación de la rodilla totalmente extendida para ello, para alcanzar la máxima tensión en el aparato ligamentoso. Ahora, para lograr la parte de envoltura laxa, sucede el caso contrario. Es decir, que debemos de tener la posición de la rodilla en flexión, con unas especificaciones para lograr la disminución de la tensión en el aparato ligamentoso. Ahora, una vez obtenido esto, podemos evaluar la articulación. ¿Cómo la vamos a evaluar? Vamos al principio lógico de que tenemos una rodilla extendida. Si un paciente no presenta trastornos del aparato ligamentoso, sobre todo el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, si nosotros empujamos a una persona está en bípedo y empujamos desde la cara anterior de la tibia hacia atrás, la rodilla no debería desplazarse porque todo el aparato ligamentoso me lo impide. Bien. Ahora, si el aparato ligamentoso está deteriorado, en esta posición de extensión va a haber una movilidad exagerada hacia donde haya la lesión o esté presente la lesión del ligamento correspondiente. Esto es importante cuando normalmente ustedes ven un partido de fútbol que un jugador cae y recibe un golpe de rodilla. Normalmente la persona que lo va a atender en el campo, lo primero que hace es la evaluación de la rodilla, ¿sí? Y ella la mueve en diferentes direcciones. De acuerdo a la cantidad de movimiento que ella tenga, puede determinar si hay una lesión de algún ligamento o el ligamento que esté encargado de la restricción de ese movimiento. Para ello, normalmente, para que no tenga interferencias de estructuras musculares, debe de hacerse la evaluación del aparato ligamentoso en una posición en donde la musculatura no esté activa. Es decir, deben de hacerse unas movilizaciones pasivas. Bien, y después confirmarse, por ejemplo, con una resonancia magnética para ver la magnitud de la rotura. Ahora, sin embargo, roturas muy pequeñas van a ser complejas para la evaluación con estas técnicas o estos tests en donde se vaya a determinar si la presencia de envoltura laxa y envoltura justa están correctamente. ¿Por qué voy hacia el término de envoltura laxa y ajustada? Porque normalmente las personas dicen que presentan, por ejemplo, en el caso de la musculatura, dicen que tienen para el término de musculatura, normalmente, que ya lo vamos a ver, se habla de tengo una contractura muscular. En el caso de la articulación, para el término de envoltura laxa y envoltura ajustada, también se le van a dosar términos como por ejemplo la distensión y la retracción de la cápsula, ¿sí? Ya lo vamos a ir entendiendo. Ok, bien. Ahora vamos a este ejemplo. Fíjense bien. De manera muy gráfica tenemos la que se conoce como prueba de cajón. En este caso está referido a cajón anterior, porque tengo la flecha apuntándose allí. Fíjense la posición
de la articulación de la rodilla. Quiero que presten atención a la articulación de la rodilla porque es el segmento que se va a evaluar. Es decir, que la posición de envoltura laxa de la articulación de la rodilla es aproximadamente 45 grados de flexión. Aproximadamente. Bien, nótese aquí. Al yo tener esta posición, puedo realizar tanto cajón anterior, cajón posterior, y también puedo verificar los laterales de la articulación, es decir, empujar hacia los laterales y verificar qué estructura ligamentosa está deteriorada. La descripción de las envolturas laxas y ajustadas bibliográficamente las van a encontrar con facilidad en el libro Ortopedia de Maggi, normalmente en el recuento anatómico, en la primera parte de cada capítulo que establece el estudio de ortopédico. Bien, allí van a aparecer, y aparte de eso también dan un capítulo aparte para explicar posición de envoltura laxa, posición de envoltura ajustada, patrones capsulares y esos elementos. Ahora, para la evaluación muscular es necesario tener presente las escalas de valoración muscular. Una de las escalas de valoración muscular que normalmente siempre nos presentan es la escala de Lovett. Algunos dirán, bueno, pero eso no es la escala de Lovett. La escala de Lovett tiene más, tiene menos, tiene 4 más, 4 menos. Bueno, en esencia, la escala de Lovett solamente va del 0 al 5. De acuerdo a las descripciones que están aquí, considerándose que 0 es ausencia de contracción y 5, movimiento contra la gravedad y resistencia máxima. Ojo, es cierto que está establecido que es movimiento activo contra gravedad con resistencia máxima, pero ahora yo pongo un ejemplo para ustedes. ¿Qué sucedería si yo hago esas pruebas de valoración muscular adentro de una piscina? Bien, ¿cómo hago yo para hacer una valoración grado 5 dentro del agua? ¿Va a ser certera la evaluación de fuerza? Pues en este caso, ¿qué es lo que sucede? No es que la gravedad se anule, porque la única forma, téngalo presente, de que la gravedad se elimine es que un individuo o un objeto pueda salir del planeta Tierra para que tenga el estado de ingravidez. Una cosa son las sensaciones de ingravidez y otra cosa es la ingravidez. Hay un error con referente a la terminología porque la gente dice, no, realiza el movimiento sin gravedad. La gravedad está interactuando constantemente, solamente que la posición en la que se realiza algunos movimientos, la gravedad no interactúa con mayor impacto porque la incidencia de esos vectores de fuerza apuntan hacia otro lado. Ejemplo. Por ejemplo, la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Es decir, que todo lo que yo tenga hacia abajo va a sufrir impacto, en este caso, de la gravedad. Vamos a hacer un dibujo aquí improvisado. O vamos a retroceder para dar un ejemplo mejor aquí en la articulación de la rodilla. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la fuerza de gravedad siempre va a estar presente aquí, en este vector. Siempre va a estar apuntando hacia abajo. Es decir, que la articulación de la rodilla en esa posición va a sufrir una fuerza que la va a obligar por naturaleza a extenderse. Pero si yo colocase al individuo de lado, ¿sí? La rodilla no va a tender a flexionarse porque la acción del vector de fuerza de gravedad incide es por la parte lateral de la rodilla, ¿sí? En este caso es un poco más difícil porque la imagen no la podemos mover hacia un lateral. Pero imagínense que el individuo se acueste de lado y ya el vector de fuerza no interactúa por detrás de la rodilla, sino por la parte lateral interna o lateral externa
de la rodilla. Tienen que tener siempre presente eso, porque normalmente en las pruebas o en los exámenes de evaluación de kinesiología o análisis de movimiento corporal humano siempre hay un error. Siempre hay un error. Y no debería de hablarse de evaluación muscular que si en contra o a favor de la gravedad, ni ejercicios a favor ni en contra de la gravedad, porque siempre va a haber gravedad, siempre va a haber gravedad. Peor aún, muchas veces se dice que haga ejercicios en ausencia de gravedad. Los que son expertos en agua, algunos cometen el error en decir de que yo meto al individuo dentro de la piscina y ahí no hay gravedad. Siempre va a haber gravedad. Para la explicación a ello de este fenómeno de la gravedad dentro del agua es que el agua brinda condiciones específicas para que exista una sensación de ingravidez. Sin embargo, hay gravedad. Bien, ahora continuamos con la siguiente lámina, en donde vamos a encontrar la escala de Kendall. El famoso libro de Kendall de músculos que todo estudiante de fisioterapia lo usa como referencia o libro de cabecera. El libro de Kendall tiene una particularidad que a veces cometemos el error de no revisar las primeras partes de los capítulos de los libros que nos explican más o menos cómo se van a hacer las valoraciones. Con Kendall normalmente nosotros nos vamos a la parte de aprender todas las pruebas que hay, pero nunca le encontramos sentido, ni sabemos qué prueba vamos a utilizar, ni cómo la utilizamos. Ahí es donde viene el inconveniente o la realización de esta presentación, de que es tratar de hacerle entender a las personas de que con elementos básicos yo puedo generar pruebas. Bien, en el caso de Kendall, para los gradientes de fuerza, él usa 5 gradientes, pero estos gradientes él los va a utilizar de acuerdo a porcentajes, en donde 5 es normal, gama total de movimientos, aquí utiliza el término contra la gravedad, y total resistencia. Y tenemos un grado 0 en ausencia de contractilidad, ¿sí? Muy sencillo. Bien, por ejemplo, un grado 3, que decimos que tiene un 50% de contracción, decimos que es una gama total de movimiento contra la gravedad, pero no contra la resistencia. Es decir, que una persona puede realizar una extensión de rodilla, pero no aplicándose la resistencia. Decimos que tiene un 50% de fuerza. Este es el parámetro que utiliza Kendall en su libro para la evaluación. Ahora, empiezan a aparecer modificaciones dentro de las escalas de clasificación de la fuerza, en donde Lovett y Daniel hacen una fusión de estos sistemas y lo dividen en contra de la gravedad y eliminando la gravedad. Pero bueno, eso es lo que hay. Lo cierto es que aquí utilizamos ya no solamente 5 números, sino van a haber modificaciones, por ejemplo, como 3 menos o menos 3 y 3 más. Fíjense, el 3, arco de movimiento completo, sin resistencia y sin modificar la postura. Y en el 3 más tenemos arco de movimiento completo por una pequeña resistencia sin modificar la postura. Bien, el 3 menos, un arco de movimiento incompleto sin resistencia. Tenga presente de que al final de todo esto, la siguiente escala de fuerza que estamos utilizando es esta, la que usted conoce, es esta. Esta escala de fuerza de clasificación con la que corresponden estos criterios y determinen una calificación. Pero también tenemos que estar claros que estas valoraciones de fuerza son muy subjetivas. ¿Qué quiere decir que sean subjetivas? Que hay estudios que indican de que un evaluador no coincide con los datos aportados por otra persona que haya hecho la misma evaluación. Es decir, tenemos 2 fisioterapeutas en un salón y entra primero uno, evalúa y le dice dentro de su informe que él tiene 4 menos de fuerza o menos 4 de fuerza. Cuando entra el otro fisioterapeuta, él dice no, él no tiene menos 4, él tiene 3. Entonces, estos criterios se repiten mucho cuando se hacen estudios de la fiabilidad de estas pruebas de valoración. Son muy subjetivas, sin embargo, se siguen utilizando. Y entonces aquí vamos a encontrar la escala del 0
hasta el 5, con las modificantes que usted conoce, es decir, o las modificaciones que usted conoce. Tenemos 0, no se palpa contracción; 1, contracción sostenida, no hay movimiento; 1 más, inicia el movimiento sin gravedad, ¿sí? 2 o 2 menos, mitad o 2/3 del arco de movimiento sin gravedad, y así sucesivamente. Cuando llega a 3 tenemos el arco completo de movimiento contra la gravedad. Y en 5, arco completo de movimiento contra gravedad máxima y resistencia. Repito, la escala que normalmente se usa es esta última escala. Bien, ya entendiendo en la valoración de la musculatura que tenemos que tener entendida la escala, o establecida la escala de valoración de los gradientes de fuerza, que normalmente se utiliza, repito, esta última, vamos a recordar lo que se denomina la técnica de Siria. Muchos dirán, pero ¿por qué la técnica de Siria? ¿Qué tiene que ver Siria para los sistemas de evaluación? Para los sistemas de evaluación musculoesquelética tiene que ver mucho la metodología de Siria. Algunos dirán, bueno, pero si eso fue entre la década de los 50 y los 60, eso ya es muy antiguo. ¿Qué sucede? Hay una historia que indica que Sirias, a pesar de que era un médico traumatólogo ortopedista, traumatólogo, perdón, porque él es uno de los padres fundadores de la ortopedia, así lo consideran, él necesitaba encontrar un sistema de valoración o diagnóstico para tejidos blancos. En esas décadas, 50, 60, 1950, 1960, no existía el resonador. Entonces era difícil determinar si un ligamento estaba deteriorado o una musculatura estaba deteriorada. ¿Cómo lo determinaba? Bueno, ya él sabía lo de la observación. Entonces diseñó un sistema de evaluación para ello. Con referente a la musculatura, él siempre sometía a la musculatura a estados de contracción. También él establece los primeros parámetros de palpación para la parte de fisioterapia, en donde para hacer la valoración del tendón, con referente que el tendón forma parte del músculo, o algunos autores lo consideran como la continuidad del músculo, o viceversa, para hacer una valoración de la musculatura, él exigía que se hiciera una contracción de la musculatura fuerte, ¿sí? Con el parámetro, hoy en día se le agrega a ese parámetro de valoración que la estructura esté posicionada con el vector en contra del vector de la gravedad. ¿Para qué? Para que haya mayor capacidad de resistencia y yo pueda hacer la valoración según la escala que acabo de explicar anteriormente. Ahora, ¿cómo evalúo yo el tendón? El tendón simplemente, él dijo, bueno, si la musculatura se contrae, yo necesito evaluar el tendón elongando el tendón, estirando el tendón, ¿sí? Muchas veces el término elongar para el tendón está errado, claro, depende del punto de vista que lo vea. Lógicamente no es una estructura netamente contráctil, el tendón es una estructura rica en colágeno, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Del tendón va hacia el músculo, son mecanismos de transición. Y es decir, que el músculo, el tendón, y el tendón va hacia el origen o a la inserción, donde se ubique la musculatura. ¿Cómo voy a valorar yo el tendón? El tendón yo lo coloco en una posición de máximo estiramiento y deslizo mi mano o mi dedo transversalmente hacia la fibra del tendón. Si eso produce dolor, se considera que existe una tendinopatía. Es allí donde aparece el término de tendinitis, ¿bien? O inflamación del tendón. ¿Qué sucede con esto? Que el masaje transverso profundo para la valoración es muy doloroso, ¿bien?
hay que tener unos estándares previos para poder determinar si verdaderamente está inflamado o no está inflamado, o está doloroso o no está doloroso. Bien, con referente a la evaluación en general, nunca se mortifiquen, y es una recomendación que les hago, no solamente yo, sino todos los libros de evaluación y diagnóstico de fisioterapia indican de que la práctica hace al maestro. Es imposible salir de primer momento diciendo que uno es un evaluador experto del sistema musculoesquelético. A medida que se van haciendo muchos procedimientos de valoración y diagnóstico con nuestros pacientes en las prácticas clínicas, se va agudizando o mejorando el sistema de valoración. No hay un experto que salga propiamente de la universidad. Todos los libros lo dicen, o la mayoría de los libros, sobre todo especialistas como Kaltenborn, Maitland y ese tipo de personajes que son muy influyentes en la terapia manual. Entonces, vamos a entender, es decir, en este caso, volviendo al tema, la técnica, el método de valoración Sirias decía que la musculatura debería recibir una contracción para ser valorada, y el tendón debería estar en posición de elongación o estiramiento máximo y hacer un deslizamiento transverso a la estructura del tendón para hacer una valoración. Con referente a las cápsulas articulares, que fue lo que hicimos mención anteriormente, él mencionaba que debía de evaluarse en posición de envoltura laxa y envoltura ajustada. Si había una falla o un movimiento extra en una posición de envoltura ajustada, posiblemente había una ruptura de un ligamento importante de cualquier segmento. Básicamente es eso. Ahora ustedes dirán, bueno, pero usted me está describiendo, Freddy Ramírez me está describiendo a mí un sistema, me está diciendo que la técnica de Sirias es prácticamente un método diagnóstico. Pues sí, sí lo es. El principio fundamental de la terapia manual es que las herramientas diagnósticas utilizadas en cualquiera de las técnicas, ya sea Kaltenborn, Mackenzie, Sirias y otras más, simplemente nos van a llevar a un tratamiento. Es decir, que estas mismas herramientas de evaluación nos sirven de tratamiento. Vuelvo otra vez a la técnica de Sirias. Por ejemplo, yo evalué el tendón completamente estirado, la estructura muscular estirada, y tengo para evaluar el tendón. Produjo dolor. ¿Qué describe Sirias en ese momento? Que debe de quedarse, teóricamente, en su libro, decide que había que quedarse 15 minutos dando fricción transversa al tendón, ¿sí? Pero era muy doloroso. Eso es muy doloroso y los tiempos se han reducido con el tiempo. Los tiempos se han reducido, perdón, a lo largo de la historia, para no redundar, disculpa. Ahora, eso es con referente al tendón. ¿Qué hacemos nosotros con el ligamento? El ligamento, lógicamente, se coloca en una posición de envoltura ajustada, si es el aparato ligamentoso el que está en disfunción, y hago un masaje transverso profundo sobre el ligamento. Créanme que eso es súper doloroso, súper doloroso. Sin embargo, fíjense que con estos procedimientos puedo determinar qué ligamento o qué tendón se encuentra disfuncional, y ya puedo determinar, junto con la valoración de los gradientes de fuerza y los gradientes de valoración de fuerza, la disfunción a nivel de fuerza muscular. Bien, ahora tomamos esta foto del libro Kendall, Músculos. Vamos a hacer aquí un pequeño, vamos a utilizar el lápiz. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense bien la imagen. Esta es la imagen que usted consigue normalmente en el libro, y es una de las muchas o miles de imágenes de pruebas que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar la imagen, que es lo que muy pobremente se hace. Fíjense bien, lo primero que tengo es la posición del pie, ¿sí? Apunta hacia abajo, y aquí se ve. ¿Hacia dónde? Hacia el vector de fuerza. La resistencia de la persona se la coloca al contrario de del vector de gravedad.
La gravedad siempre va a tratar de llevar el pie hacia arriba y la prueba indica de que él debe elevar el pie hacia la parte de arriba en esta dirección. ¿Bien? Ahora, vamos a entender esto. Aquí se ve algo muy particular que es la dirección de fibras. Es lo que normalmente nunca nos explica. Va a haber mayor incidencia de fuerza si yo coloco a la musculatura en su vector natural. Es decir, estas fibras me indican a mí la dirección de la fuerza o de los vectores de fuerza que se encuentran ahí. ¿Sí? Si yo realizo la elevación del pie, los vectores de fuerza van hacia esa dirección, tratando de atraer el segmento hacia arriba, es decir, tratando de atraer la inserción teóricamente hacia el origen, lo más próximo posible. Y a medida que él se aproxime, va perdiendo ese vector de fuerza. Es decir, que para yo hacer la valoración de fuerza muscular, debo de colocar el segmento en dirección al vector de gravedad, y aparte de eso, para hacerlo más diferencial, debo de alinear o pedirle el movimiento al paciente en dirección a la fibra. Porque si yo coloco, por ejemplo, el pie aquí, voy a colocar un pie femenino, y yo le pido contracción al paciente, no va a ser la misma musculatura la que voy a evaluar. Es decir, no estaría evaluando el tibial anterior, estaría evaluando otra estructura muscular. Hay que aprenderse la dirección de fibras musculares. Allí sí no hay para dónde agarrar. Tiene que aprenderse orígenes e inserciones. También poco a poco, no se estresen. Mientras vaya practicando, más rápido se va a aprender los orígenes e inserciones. No se desmotive. Ahora, vuelvo aquí con referente a esto. Vamos a evaluar, por ejemplo, a hacer una valoración de la extensión de la rodilla. Fíjense bien que el extensor de la rodilla, como extensor de la rodilla, tenemos aquí a tenemos a mi amigo el recto anterior, que lo tenemos por aquí, ¿sí? Ese recto anterior se va a insertar por aquí en la cara anterior de la tibia y me va a producir la tracción de la rodilla en esta dirección. ¿Sí? A producirme la tracción de la rodilla en esta dirección voy a lograr la extensión. Pero fíjense la particularidad, la rodilla está en contra del vector de fuerza, ¿sí? La resistencia va a estar aquí, que es lo que va a hacer peso, que se va a dirigir hacia el vector de gravedad. Ahora, en esta imagen dice acortamiento de los flexores monoarticulares y biarticulares de la cadera. La musculatura biarticular es aquella que se inserta en más de una articulación y la monoarticular es la que se inserta en una articulación. Ahora, hay musculatura que es biarticular y se comporta de manera monoarticular mecánicamente. Ejemplo de ello, el psoas ilíaco. Bien, pero en este caso de esta imagen vamos a encontrar un acortamiento analizando esta imagen de la musculatura en general biarticular. ¿Por qué? Porque la fuerza me está obligando a elevarme la rodilla más arriba de la mesa. Eso me indica a mí de que voy a encontrar un acortamiento de la fibra muscular biarticular. Si este segmento descansara sobre la mesa, simplemente yo diría que no existe acortamiento biarticular, pero también hay que tener en cuenta que si este segmento descansa sobre la mesa y la rodilla tiende a extenderse, podemos llegar a decir de que existe, en este caso, también acortamiento biarticular, porque estamos hablando del recto anterior. Tienen que tener cuidado con esa parte. Ahora, para la evaluación del sistema nervioso, simplemente vamos a hacer valoraciones a nivel de reflejos, para el caso de músculo esquelético,
que si el reflejo patelar, o los reflejos para hacer percusiones sobre el aparato tendinoso, que es lo que nos da información del reflejo homeostático, ¿sí? Que es un reflejo monosináctico en este caso. Ahora, también dentro de la evaluación neurológica, a nivel de músculo esquelético, desde el punto de vista músculo esquelético, tenemos que tener en cuenta a este autor, Butler o Butler. Bien, si más no recuerdan, este es el individuo o el desarrollador del método o técnica neurodinamia o neurodinámica, que establece dentro de sus principios que algunos trastornos vienen de las retracciones a nivel del sistema nervioso. Para ello, no hay que complicarse para el sistema nervioso. Simplemente por entender el trayecto del sistema nervioso a evaluarse, yo puedo determinar si existe una retracción con un simple movimiento. Aparte de eso, un buen interrogatorio va a ser determinante para ello. ¿Por qué? Porque si el individuo me dice a mí, tengo una sensación fría que me inicia desde el hombro y me recorre toda la cara anterior de la mano, yo puedo indicar, o posiblemente, de que estoy en presencia de un trastorno del nervio mediano. No sé en qué punto, pero ya solamente con la entrevista puedo llegar a entender de que hay un trastorno a nivel del nervio mediano. Ya queda de mi parte hacer la valoración. ¿Cómo hago la valoración? Con movilización neurodinamia o movilización neurodinámica. Tengo que conocer el trayecto del nervio y lograr elongar la estructura o acortar la estructura, o en este caso, que es lo más correcto decir, sería movilizar la estructura o colocarla en la máxima tensión. ¿Cómo logro esto? Ejemplo. Tenemos aquí el nervio radial, que es este nervio que tenemos. Tenemos el nervio radial en su recorrido. ¿Qué indica a nivel de neurodinamia? Claro, neurodinamia, vuelvo y repito, forma también parte de la terapia manual, en donde dice que los sistemas diagnósticos siempre van a ser utilizados para el tratamiento. Es decir, tratamiento es igual a evaluación y evaluación es igual a tratamiento. En este caso, se coloca al individuo o al paciente o al participante con inclinación contralateral de la cabeza. Esto es importante. ¿Para qué? Para darle tensión al plexo braquial, que lo tengo aquí. Bien. Una vez que yo lo tengo aquí, voy a colocar miembro superior totalmente extendido con una rotación. ¿Sí? Es decir, una supinación máxima, véalo mucho mejor así, porque el pulgar está apuntando hacia allá. Y muchas veces se le agrega un toque de extensión de muñeca para generar la tensión. Vuelvo y repito, coloco con inclinación contralateral de la cabeza, extensión del miembro superior y supinación máxima para evaluar, en este caso, el nervio radial. Si en esta posición, normalmente la sensación de enfriamiento y parestesia debe de aumentar. Si ese es el caso, yo debo de considerar de que el paciente tiene poca movilización de ese segmento del sistema nervioso periférico y debo de tratarlo. En este caso, pues bueno, ¿cómo se trata? Hay que movilizarlo con el mismo método diagnóstico, teniendo en cuenta de que, según la teoría de Butler, establece de que para el tratamiento la única modificación que él le hace es acortar el segmento nervioso en algún punto. Es decir, muchas veces él logra la máxima extensión del miembro superior y en vez de colocar el tratamiento de la cabeza de manera contralateral, la coloca a favor del miembro a tratar.
para disminuir la tensión que se produce en el sistema nervioso y así evitar una lesión. Esa es la única diferencia. Y así sucesivamente para tratar de hacer la valoración del sistema nervioso central, pero periférico. Periférico. Bien. Lógicamente, si hacemos percusiones, por ejemplo, en los tendones, en ciertos tendones podemos determinar si existe algún tipo de lesión nerviosa, ya sea axonognesis, neuroprasia o axonognesia. Ha llegado el momento de despedirnos. Si deseas que publiquemos un tema de tu interés, escríbenos a fisioclick1@gmail.com y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo de primera mano más contenidos. Recuerda, Fisioclick, tu canal de encuentro.